Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. Y nunca te rindes, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Gracias por conectarse a nuestro servicio en esta mañana. Hemos orado para que este servicio en este día pueda llegar hasta sus hogares lo mejor posible. Hemos pedido al Señor que, primero, que ustedes se conecten, segundo, que la red de internet funcione muy bien. Y de verdad es placentero estar con ustedes. Les doy la bienvenida a este servicio. Quiero decir que los amamos, que oramos por ustedes. Y empecemos en esta mañana con una palabra de oración. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Señor, tú has sido bueno. Tu misericordia es infinita y apenas estamos empezando a entender un poco de tu gracia. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad y misericordia, por habernos dado una buena noche, pudimos dormir y descansar bien, porque hoy tenemos vida. Gracias, Señor, por tu provisión para nuestras casas y ahora por proveernos también un alimento espiritual. Bendice, oh Padre, a cada uno de mis hermanos allí conectados y a todos los que están conectados en todas las transmisiones que se están haciendo alrededor del mundo, Padre.
Gracias por permitirnos usar estas redes sociales para, Señor, llevar tu palabra a otras personas. Y por favor, que este servicio sea de adoración a ti, oh Dios, de exaltación a tu precioso nombre y a tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, em, en esta mañana yo quiero hablarles específicamente de algunos personajes que hemos visto en la palabra de Dios que yo sé que ustedes conocen bastante. Algunos que han marcado gran parte de la historia por la manera en la que Dios los ha usado, por la forma en la que Dios ha obrado en ellos y con ellos, así como lo puede hacer con usted y conmigo. Entonces quiero invitarlo para que en la palabra busquemos. Vamos a hablar del primero. Son varios personajes, a ver, pero recapitulemos un poco usted de qué personajes así importantes o digamos impactantes, aparte del Señor Jesús, em, conoció usted en la palabra. A ver, hablemos en el Antiguo Testamento, estaban quienes: David, Sansón, Salomón, Moisés, Noé, Elías, uy, hay bastantes, Daniel, hay muchos. Y en el Nuevo Testamento está el apóstol Pablo, están los discípulos, ¿cierto? Está precisamente Pedro, que fue uno de los que más controversia causó en algún momento porque era el peleón, ¿cierto? Porque era el que no se dejaba, era el que peleaba. Y así muchos personajes a lo largo de la Biblia. Y vamos a mirar qué hay en común entre esos personajes y nosotros, entre usted. Imagínese usted qué hay de común entre usted y David, entre usted y Sansón, de pronto la fuerza. Y vamos a mirar a lo largo de la escritura que podemos encontrar. Así que mi hermano, vamos a hablar primeramente de Sansón. ¿Qué cosas especiales tenía Sansón? Todo lo identificamos por su gran fuerza, ¿cierto? Sansón está ubicado en el libro de los jueces porque fue uno de los jueces en esta época. Em, y tenía características especiales. Sansón, hijo de Manoa, ¿cierto? El nombre de su madre no se dice. Para que usted se ubique un poco en el contexto, vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Y vamos a mirar ahí. Usted puede allí irlo leyendo. Jueces, capítulo 13, donde nos habla acerca del nacimiento de Sansón. Resulta que la madre de Sansón, según dice la palabra, era una mujer que nunca había concebido, que nunca había tenido hijos. Y recibió un mensaje directo del Señor porque dice que se presentó el ángel de Jehová a ella y le dijo que iba a quedar embarazada y le dio unas recomendaciones porque el hijo que iba a tener iba a ser nazareo o dedicado a Dios exclusivamente. Entonces no iba a beber sidra, lo que en nuestros días es como cerveza, licor. No iba a comer lo que en aquella época se catalogaban como alimentos inmundos, que era de pronto carne de cerdo y algunas otras cosas. Em, y le dio algunas características también, que el niño nunca debía cortarse el cabello. Es otra de las características, usted puede mirarlos ahí. Todo el libro de Jueces, desde el capítulo 13, mire, el capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, nos habla acerca de la vida, incluso muerte de Sansón. Entonces podemos ver allí, Sansón venía de la tribu de Dan, su padre era Manoa, y cuando el ángel se le presentó a ella le comentó a su esposo, a Manoa, y él como que no le creyó. Y resulta que luego estando en el campo, ellos oraron primero y le pidieron a Dios que se volviera a presentar este hombre, porque ellos no sabían que era el ángel de Jehová, y se le volvió a presentar a ella, y ella salió corriendo a llamar a su esposo, dice la escritura, y él logró llegar y le dijo: ¿tú eres el mismo que ya habló con mi mujer? Él le dijo: sí. Entonces pudo él corroborar que la información era cierta y empezó a creer y le rogó a este ángel de Jehová que se quedara y se dejara atender.
Y el ángel le dijo, me quedo, pero no comeré. Más bien, dale holocausto a Jehová Dios. Y así lo hicieron. Y empezó a crecer este muchacho, creciendo también en gracia, Sansón, hombre fuerte. Y vamos a mirar varios aspectos que tuvo a lo largo de su vida. Primero vamos a mirar las proezas que realizó. Una de las que de pronto a mí me ha impactado mucho es que él mató a un león y dice la Biblia que fue un león joven. Usted puede buscarlo en el capítulo 14, versículo 5. Habla acerca de este suceso. Y dice así, que Sansón descendió con su padre y su madre a Timat. Él estaba detrás de una mujer, de una muchacha allí de Timat, y él le pidió a sus papás que fueran y la pidieran como mujer de él. Y cuando iban por el camino, se presentó un león. Y dice la escritura que Sansón lo despedazó con sus manos como si fuera un corderito. Entonces vemos que la fuerza de Sansón era una fuerza desmedida, era una fuerza impresionante, una fuerza que solamente puede dar Dios. O quién de nosotros o a lo largo de la historia se pudiese enfrentar con un león. ¿Qué cazador tan fuerte sin un arma puede enfrentarse a un león? Ninguno de nosotros. Y una de las proezas que hizo fue esta, que mató y despedazó a un león. Otra, impresionante, mató a 30 personas con sus manos. ¿Por qué? Porque le había hecho una apuesta. Eso está ahí mismo en el capítulo 14, versículo 19, que era ya cuando estaba en la celebración con esta mujer de Timat. Y estaban allí y él hizo una apuesta y perdió. ¿Por qué perdió? Dice toda la escritura que ellos no podían, él puso una adivinanza y les dijo que si adivinaban les daba 30 vestidos de colores. Bueno, él ofreció varias cosas. Y si ellos perdían, si no adivinaban, le tenían que dar a él los vestidos. Y ninguno sabía cuál era la respuesta. La pregunta a este enigma o adivinanza que le estaba poniendo era, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Bueno, pues es una traducción un poco diferente, porque ¿qué nos dice el versículo 19? Ahí en el capítulo 14 dice, ahí es donde está la cuestión de la apuesta. Y cuando él en el versículo 14 dicen, propon tu enigma y lo oiremos, él les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y no podían y no podían y pasaron los días hasta que estas personas buscaron a la mujer de Timat, o sea, la mujer que ya iba, era la mujer de Samson, y le dijeron que si ella no les daba la respuesta, la asesinaban a ella y a su familia. Y ella en vez de hablar con Sansón, yo creo que Sansón la habría defendido a ella y a su familia de estos hombres, pero no, ella fue y prácticamente lo engañó para que él le diera la respuesta y ella se la dio a ellos. Por eso Sansón perdió la apuesta. ¿Qué hizo Sansón? Mató 30 filisteos y fue y pagó su apuesta. Fue otra cosa impresionante, matar 30 personas con sus manos. También es una de las proezas que hizo Sansón. Otra, que está en el capítulo 15, versículo 15, que es cuando Sansón con una quijada de asno que estaba aún fresca, mató a 1000 hombres, dice el capítulo 15, versículo 15, dice, al ver una quijada de asno fresca aún, extendió su mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Impresionante. Cualquier ejército que tuviera un hombre como Sansón tenía una victoria más que segura. 1000 hombres con una quijada mató. Y luego, cuando, para resumirles un poco la historia, Sansón al final cayó, fue arrestado por ciertas situaciones que le pasaron.
Y el día de su muerte, que estaban como en una especie de coliseo, de auditorio, de anfiteatro, mató a más de 3.000 hombres y mujeres. Entonces son cosas impresionantes, cosas que ningún ser humano puede hacer, excepto si Dios lo envía a eso y si Dios da el poder de hacerlo. Pero, pues impresionante esto con Samson. Yo sé que ustedes conocen la gran mayoría de esta historia, solo estoy refrescándoles un poco la mente. Sé que ustedes lo han visto hace mucho tiempo, no es nada nuevo, pero qué bonito recordar las proezas que se puede hacer en el nombre de Jesús. Y nosotros, algunas veces, ni siquiera predicar al vecino hacemos y tenemos el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Pero bueno, mis hermanos, estas fueron algunas de las grandes proezas que hizo el Señor en Sansón a lo largo de su vida. Ahora quiero hablarles de otro que fue impresionante, uno de los que más me ha impactado, David, el rey David. Es impresionante ver todo lo que pasó con David. ¿Recuerdan ustedes, según la historia, el rey era Saúl? Pero Saúl pecó y falló una y otra vez hasta que fue desechado por Jehová. Y él envió al profeta. ¿A cuál profeta? Al profeta Samuel, a que ungiera a David. Pero ¿cómo fue? La historia del ungimiento de David por mano de Samuel está precisamente en Primera de Samuel capítulo 16. Vamos a aprovechar y lo vamos a buscar. Primera de Samuel capítulo 16. Recuerdan, David, el que mató a Goliat, es una de las grandes proezas que hizo. Capítulo 16 y vamos a leer el versículo 12 y 13. Y dice así: envió pues por él, bueno, los pongo en contexto. Resulta que llegó el profeta Samuel a casa de el padre de David y empieza a mirar uno por uno a los jóvenes, a ver cuál el Señor le dice que es el que debe ungir. Pasa el primero y Dios le dice a Samuel que no. Pasa el segundo y Samuel lo ve grande, musculoso, con aspecto de rey, y el Señor le dice que no. Y así uno y otro hasta que terminaron. Y le dice Samuel al padre de los muchachos, a Isaí: ay, ¿no tienes otro? Y él dijo: sí, el más pequeño, el menor, que está pastoreando las ovejas. Y lo hicieron llamar. Tan pronto llegó, Samuel lo vio que era un muchacho hermoso, de buen aspecto. Y dice el versículo 12, y envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, le dijo Jehová a Samuel. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Amén. Así fue como David fue ungido como rey de Israel. Y vamos a mirar qué proezas hizo el Señor también utilizando a David. Primero fue ungido por orden del Señor por mano de Samuel. ¿Qué otra cosa hizo? La que más conocemos: mató al gigante Goliat. Estaban en guerra. El ejército filisteo desafiaba al ejército de Jehová. Cuando sale este gigantón grandulón y los trató como animales, los retó al ejército del rey, del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, y no había nadie que le hiciera frente. Hasta que sale de por allá atrás, mucho antes de ser ungido rey, un chiquitín, porque según describe la palabra, no era el más alto, no era el más fornido, no se veía agresivo ni fuerte aparentemente, pero era un hombre de campo. Era un hombre que peleaba con lobos y con leones en el campo por defender las ovejas. Pero ¿quién iba a imaginar? Y sale este muchachito
en medio de los soldados, tanto así que le pusieron la armadura del rey Saúl y no podía ni caminar de lo pesada que era. Yo me imagino que algunos hasta se habrán reído. Cuando se va a la pelea contra Goliat y Goliat dice, ¿que acaso soy un perro para que vengan a mí con palos? Porque David no pasó con espada. David no pasó con un arco y flechas. David pasó con su honda, sacó unas piedras lisas del río y fue a enfrentarlo. Y este pequeñín derrotó al más grande del ejército de los filisteos. Le dio duro, como decimos en nuestros tiempos, o decimos hoy en día, lo levantó. Pero eso fue lo que pasó. Dios usó a este pequeñín para derrotar a un gigante, que podría ser Dios con usted, que podría ser Dios conmigo. ¿Ah? Imaginémonos por un momento estar en una situación como la de David, de tener que enfrentar a un gigante de esos. Muchas veces huimos. Yo creo que yo en sus zapatos habría huido. Pero Dios es grande y lo utilizó. Así que esa fue una de las grandes proezas. Utilizó a este chiquitín David para derrotar a Goliat, al más grande del ejército de los filisteos. Una de las proezas que me impactó de David fue el hecho de perdonar la vida a su enemigo de muerte. Cuando David ya estaba dentro de su reinado, Saúl no lo aceptaba. Y Saúl quería matarlo, dice la palabra que procuraba matarlo. ¿Y quién tuvo la oportunidad de matarlo? David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Lo tuvo acostado en el piso, durmiendo, que era lo más fácil con una espada atravesarlo, con una piedra, asesinarlo. ¿Y qué dijo David? Que Dios me aparte de poner mi mano sobre su ungido. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y no puso la mano sobre Saúl, aún teniendo el motivo y teniendo la oportunidad. Yo creo que esa es una de las proezas que más me impacta. Tener en sus manos la vida de la persona que quiere hacerle daño o la vida de la persona que le ha hecho daño y no hacerlo, no aprovechar para vengarse, no aprovechar para sacar ventaja. ¿Cuántos de nosotros haríamos una proeza de esas? Y créame que se presentan oportunidades. Es una de las proezas que más me ha impactado. Cuando tuvo la oportunidad en Engadi y en Sif. Tuvo la oportunidad David de cobrárselas y no lo hizo. ¿Qué tan poderoso puede ser aquel que tiene la oportunidad de oprimir y no hacerlo? Esa fue una de las grandes proezas que hizo Dios en la vida de David. ¿Cuál otra? Vemos a lo largo de la historia que él derrotó muchos pueblos enemigos, porque no fueron pocos. ¿Cuántas batallas? Si leemos ahí Primera de Samuel, en la vida de David, ganó muchas batallas con su ejército e individualmente. Maravillosas las obras que Dios hace. Y luego lleva el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto lo habían tomado, digámoslo así, como rehén. Y él la pudo llevar de nuevo a Jerusalén. Claro que hubo consecuencias, ¿no? Porque cuando iban en medio del camino, es que usted imagínese los caminos que habían en esa época. Si hoy en día son algunos caminos malos, imagínese en esa época y andando en una carreta jalada por bueyes. Y dice que en un momento el carruaje sobre en el que iba el arca se fue de lado y el arca iba a caer. Y hubo un hombre de los que iba allí. Usa puso la mano para sostener el arca. Y cuando tocó el arca, este hombre fulminantemente cayó muerto al piso, dice la palabra. Entonces vemos que Dios hizo grandes proezas con David, hizo cosas que muchos otros no habrían hecho, que probablemente nosotros no hubiéramos podido hacer, solo con la fuerza, el amor y la voluntad del Padre.
Y si seguimos hablando de personajes, hay muchos. ¿Qué podemos decir de Pablo, que dedicó, desde que conoció al Señor Jesucristo, su vida a predicar su palabra, a predicar su evangelio, aun cuando antes era uno de los detractores de Cristo, uno de los perseguidores del pueblo cristiano? ¿Qué podemos hablar de un Pedro, que en algún momento caminó sobre el agua cuando tenía sus ojos fijos en el Señor Jesucristo? Lástima que desvió su mirada. Podemos hablar de un Noé que confió en el Señor y construyó un arca aunque le tomara tantos años y aunque nadie le creyera. ¡Qué proeza! Podemos hablar de un Moisés que, confiando en la palabra que Dios le había dado, se aventuró a dirigir un pueblo terco. Se aventuró a liberar un pueblo que de pronto no quería ser liberado y andar con ese pueblo. 40 años por el desierto para al final no entrar a la tierra prometida. Grandes proezas, grandes hombres. Elías. Yo he sido un enamorado de la palabra de Dios y Elías ha sido uno de los personajes más inspiradores. Pero qué decepción me llevé, porque Elías, wow, después de hacer descender fuego del cielo y consumir hasta las piedras cuando estaban los sacerdotes de Baal, y luego mirar que cayó en depresión y se fue para una cueva, oh, herida en mi corazón, porque pensé que era el hombre de acero que no tenía tristeza y que nunca caía en depresión. Pero grandes proezas que Dios hizo con estas personas. Yo no sé si usted esté preparado para que Dios haga alguna proeza con usted. O no sé si usted siquiera tenga la disposición. Porque a veces no pasan las cosas en nuestras vidas es porque ni siquiera nos disponemos. Cuando decimos vamos a salir, vamos a ir al parque, pero ni siquiera nos levantamos a bañarnos o a alistarnos, pues porque no vamos a llegar nunca. Cuando decimos voy a buscar trabajo, pero no, ni siquiera me preocupo por aprender cómo llenar un currículum, una hoja de vida, ni siquiera por entrar a una bolsa de empleo o a una página de empleo. Es porque realmente no va a pasar nada. Cuando digo voy a aprender música y me da pereza estudiar, me da pereza conseguir un instrumento, no pasa nada. Y así nos pasa a muchos de nosotros. ¿Sabe por qué estos hombres fueron tan usados por Dios? Porque se dispusieron, porque dejaron de un lado sus planes, sus sueños y lo que pensaban por seguir el sueño de Dios, por seguir el plan de Dios y por seguir lo que Dios ya tenía trazado para sus vidas. Ahora sí se va dando cuenta qué podemos tener en común con estos personajes. Hoy mi intención es que usted antes salga motivado. ¿Cómo? Ya vamos a ver. Porque usted dirá, pero es que yo no soy Sansón, súper fuerte. Pero es que yo no soy David, un guerrero. Pero es que yo no soy Elías. Pero es que yo no soy Moisés. Yo no soy Noé. No soy Pablo, no soy Pedro. No soy Juan, no soy Jesús. Claro, ni usted ni yo lo somos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que usted y yo somos linaje escogido y pueblo escogido por Dios, nación santa y real sacerdocio, para anunciar a aquel que nos salvó. Ese sí es usted. No necesitamos un David, no necesitamos un Daniel, necesitamos a un Jesús en nuestro corazón, a un Jesús dirigiendo nuestra vida para ser realmente guerreros. Usted solo de por sí no va a ser un guerrero nunca. Usted solo de por sí nunca va a ser exitoso. Usted necesita a Jesús. Repito, aquí no necesitamos un Sansón, aquí no necesitamos un David. Necesitamos ser conscientes de la necesidad que tenemos de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Y yo quiero hablarle nuevamente de Sansón. Ese Sansón que mató un león con sus manos.
Ese Sansón que mató a 30 filisteos con sus manos y a 1000 hombres con una quijada de un burro. Ese Sansón se metió con una ramera, Dalila. Pecó, cayó y le contó su más precioso secreto, su tesoro. Cuando le confió a ella que al cortarle su cabello perdería su fuerza. Pecó contra Dios. Dejó a un lado la promesa que Dios le había dado por una caricia momentánea de una mujer. Sí, ese fuerte, ese poderoso Sansón pecó, cayó, pisoteó lo que Dios le había dado. Ese poderoso Sansón lo hizo. Luego también, ¿saben por qué él hizo la apuesta que hizo? No tenía ninguna necesidad de hacerla. Lo hizo por orgulloso, porque pensó que nadie podría nunca contestarle. Entonces, cuando él fue y mató a estos 30 filisteos, hermanos, no fue enviado por Dios porque no me dice la palabra eso. Simplemente perdió una apuesta y tuvo que ir a asesinar para pagarla. Miren qué pecado mortal, asesinar a otras personas. Entonces mire usted que nos parecemos a Sansón y él se parece o se pareció a nosotros. ¿En qué? En que aún siendo escogidos por Dios, pecamos, fallamos, caímos, pisoteamos el regalo precioso que Dios nos ha dado. Cada vez que yo miro las escrituras y me pongo a estudiar, a escudriñar acerca de la gracia de Dios, porque el Antiguo Testamento, hermano, está lleno de la gracia de Dios. Y si nosotros no estudiamos bien el Antiguo Testamento, no vamos a entender bien el Nuevo, mi hermano. Y allí es donde me doy cuenta que la gracia de Dios no la merezco. Y segundo, es demasiado grande la gracia para yo haber sido incluido ahí, para usted haber sido incluido ahí. Mire Sansón, ahora mire si tiene algún parecido con usted. Ahora no es que se pare en el espejo a decir, sí, fuerte, musculoso, no. Siendo escogido como usted y yo, también pecó. Y ahora hablemos de otra belleza. Volvamos a David, el que mató a Goliat con una piedra y una honda, el que peleaba con leones y con lobos por cuidar las ovejas, el que llevó el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. Ese David también pecó, hermano. De pronto hasta más que usted y que yo. David se acostaba con Betsabé, que era la esposa de Urías, uno de su ejército, y no contento con esto, la embarazó. Y para que no se dieran cuenta y no le armaran escándalo o no se le formara alboroto, ¿qué hizo? Mandó a Urías al frente de la batalla para que fuera asesinado. Y así pasó. O sea, mató a Urías. Entonces, fornicó, adulteró, mintió, asesinó. Fueron las pequeñas embarradas que hizo nuestro rey David de aquel tiempo. Si usted quiere leer esa historia completa, puede buscarla en 2 de Samuel, capítulo 11. Pero mire usted la joya que tenemos, o que teníamos. David, el que mató a Goliat, mató a un miembro de su propio ejército. Es más, podría pensar que hasta amigos eran. Se metió con su mujer, se la quitó y la embarazó. Mancilló también su honra, mancilló su familia. Oh, David, ¿pero qué? ¿Acaso ha sido el único? Yo sé que en esos momentos me está escuchando alguien que de pronto puede estar cometiendo algún pecado parecido. Y yo quiero decirle hoy, usted fue escogido por Dios. Y sí, usted pecó y le digo, va a seguir pecando. Porque ninguno de nosotros es perfecto para dejar de pecar. Pero ahí es donde viene la gracia del Señor. Otra
embarrada impresionante del rey David es que se enteró que uno de sus hijos, Amón, violó a su hermana Tamar. El hermano violó a la hermana. ¿Y saben qué hizo David? Nada. Cayó. Se quedó calladito. Eso está en el capítulo 13 de Segunda de Samuel. No hizo nada. Imagínense, ve que violan a su hija, así sea el hermano, y no hace nada, ni un castigo. ¿Quién de nosotros soportaría una situación de esa? ¿O seríamos tan injustos para dejar que las cosas pasaran así? ¿Qué pasó? Pues Absalón, su hermano, sí fue y cobró venganza. Él asesinó a Amnón, a su hermano, y se sublevó contra su padre, contra David, porque era lógico. Su hermano vio que violaban a su hermana. Fue y mató al violador, así fuera su hermano. Y luego fue y se enfrentó a su papá por no haber hecho justicia por su hija Tamar. Entonces vemos qué embarradas tan tremendas y qué consecuencias tan tremendas pueden tener las malas decisiones. Entonces yo vuelvo y le pregunto, hermano, si Sansón, David, Moisés, Noé, Pablo, Pedro, pecaron, usted y yo, ¿será que tenemos en común eso con ellos? Totalmente, mi hermano. ¿Y quiere que le diga? Si usted no pecara, mejor dicho, voy a decirlo. No necesitaríamos a Jesucristo. Así que la Biblia me dice que se vale cuando yo caigo, porque tengo abogado para conmigo, dice la palabra, que Jesús es mi mediador, que Jesús es mi salvador. Yo hoy lo que quiero es tratar de motivarlo, mi hermano. ¿Usted pecó ayer? ¿Pecó hoy? ¿Me está escuchando y de pronto está pecando en estos momentos? Hermano, ánimo. Usted se está ahogando. Hermano, le extiendo mi mano. Jesús le extiende su mano para ayudarlo a salir de donde se está ahogando. Jesús es la salida, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y así como cuando al Señor Jesús le presentaron a la mujer adúltera para que fuera apedreada, el Señor Jesús trazó una línea y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que hermano, yo no lo puedo acusar, no lo puedo juzgar. Usted tampoco me puede juzgar a mí, ni puede juzgar o acusar a las personas que están a su alrededor. Pero usted mismo sí puede decir, ya no más, yo no voy a caer más en esto, porque yo soy escogido, aceptado y aprobado por medio de la gracia que viene por mi Señor Jesucristo. Porque ¿sabe una cosa? Desde la época antigua, cuando el Señor Jehová hizo pacto con Abraham, usted y yo quedamos prácticamente sellados para recibir la bendición del pacto abrámico por medio de Jesucristo. Amén. Recibimos la bendición del pacto abrámico por medio de Jesucristo y recibimos la justificación por medio de Jesucristo. Así hayamos pecado profundamente. Así todavía estemos quitándonos el pecado de encima. Jesús no solamente lo perdona, sino que olvida el pecado. Y si usted tiene un llamado, no se lo quita. El llamado es algo irrevocable, hermano. Si usted ya fue escogido por el Rey de Reyes, dígame por qué va a dejar que el enemigo venga y le quite ese llamado. No nos quedemos sentados, hermanos. Yo en estos días he hablado con algunas personas que me dicen que se sienten muy apagadas porque no nos hemos podido ver, que se sienten que están pecando mucho porque casi no pueden conectarse a las transmisiones. Hermanos,
Para usted tener una vida devocional con Dios, no necesita las transmisiones, no necesita verse conmigo ni con nadie más, solo con Jesús. Pero maravilloso que se conecte. No deje usted que ahorita el hecho de pronto estar desocupado o el hecho de que no vayamos a un recinto a congregarnos lo desanime. No deje que el pecado entre a su casa ni a su vida. Y me gustaría, para terminar, yo lo que quiero hoy, hermano, quiero que se lleve claro, es que nadie lo puede juzgar, pero que se levante y no se quede más ahí tumbado. Levántese, levántese y predique que la cosecha es mucha. Levántese, acomódese sus vestiduras y a marchar en el nombre de Jesús, hermano. A marchar en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y cuando permitan abrir los templos con más veras, pero ahorita use las redes sociales para enviar versículos, para enviar su devocional, para enviar cánticos de alegría, cánticos de amor, cantos de júbilo, hermano. Y vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, que es algo muy conocido. Y quiero que usted se vaya con esto para usted, para su familia y para todo el que usted quiera. El versículo 10, el Señor Jesús hablando, después de haberles dicho a los judíos, a los fariseos, a las personas que estaban acusando a la mujer adúltera, después de haberles dicho que el que nunca hubiera pecado tirara la primera piedra, dice que se enderezó y no viendo a nadie, sino solo a la mujer que había pecado. Me imagino esa mirada de amor, parecida a la que nosotros hacemos cuando alguien nos hace dar mal genio, esa mirada de amor. Jesús con su mirada de amor y le dice, mujer. Y yo quiero decirle hoy a usted, mujer, hombre, niño, joven, lo que sea. Quiero decirle, hey, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te acusan, hermano o hermana? ¿Ninguno te condenó? Y la respuesta suya y mía es, ninguno, Señor, nadie, nadie me condena, nadie me juzga. Y entonces Jesús le dijo, y quiero que se lleve esto, porque ya lo tomé para mí, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo único que quiero agregarle a estas palabras del Señor cuando dijo vete y no peques más es, levántate, ciñe tus vestiduras, sacude el polvo de tus pies y vete a predicar de aquel que te ama y que te salva y te perdona. Cierre sus ojitos, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, no hay nada con que pueda comparar tu amor ni tu gracia. Esa bella oportunidad que nos das hoy de conocerte más, de volver a recordar que aún como escogidos fallamos, pero aún más importante, que nos perdonas, que en ti encontramos perdón, solución, salida, valor, fuerza y vigor. Y te pido que por favor hoy nos levantes una vez más. Señor, por favor mira a mi hermano y a mi hermana que hoy quieren pedir perdón por su pecado. Yo te pido perdón también por el mío. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a olvidar ese pecado, a no caer más. Tu palabra dice que tú también lo olvidas y nos restauras. Ayúdanos para levantarnos no como éramos antes, sino con fuerza, con valor, con amor, con dedicación y aún más confiados en tus promesas y en tu palabra. Guíanos en todo lo que hagamos y ayúdanos a predicar a las demás personas de tu amor. Valoramos tanto todo lo que tú haces. Amamos tanto que nos hagas esa mirada de amor y que nos digas hoy que ni tú nos condenas. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos,
Espero que el mensaje se haya ido claro para usted. Hoy le digo que el Dios, que el Dios al que adoramos, el dueño del oro y de la plata, el que aún el viento le obedece, le dice que lo ama y lo perdona. Así que mucho ánimo, hermano. El campeón está con nosotros. Así que tenemos una victoria segura si andamos realmente con Él, tomados de su mano. Que Dios los bendiga. Cuídese mucho, mi hermano. Nos vemos en el servicio del día miércoles, 7 de la noche. Conéctese, vamos por YouTube y por Facebook. Recuerde también el jueves nuestro devocional. Se está enviando el link. Conéctese, mi hermano, que no le dé pereza y organice bien su horario, su agenda. Aún más cuando el jueves ya arranca toque de queda nuevamente. Aprovechémoslo, hermano, para estar en el devocional disfrutando. Viernes están los jóvenes por Google Meet y están muy invitados cualquiera que quiera entrar a esa reunión porque tenemos una conferencia especial, la cual nos habla acerca de las sustancias psicoactivas y las consecuencias de su consumo. Así que si usted tiene algún invitado para esa conferencia, hágalo. No está limitada solo para los jóvenes. Puede haber adultos, ancianos, niños, porque ninguno de nosotros está exento de poder caer en ese yugo. Así que invitados todos cordialmente y dentro de 8 días nuevamente, 8:45 AM. Que el Señor los bendiga. Un abrazo y cuídense mucho. Chao, mis hermanos. Como levanta tus palmas fuertemente. Vamos con júbilo, con gozo, iglesia. Nos dice lo fuerte. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. ¿Cómo? Lo que deseamos es revolución. Vamos fuerte. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Tu vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos con júbilo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Vamos fuerte. Que el cielo se va. Vamos, díselo. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, levanta esas manos al cielo. Vamos a darle honor, dale gloria. Vamos a dar hosana a los cielos, hosana a las alturas, al que vive y reina. Y toda la iglesia vamos a decir a una sola voz. Hosana. ¿Cómo? Hosana, Hosana.
al Rey. Vamos una vez más con tu espíritu. Hosana, Hosana, Hosana. Si cantamos, vamos fuerte. Hosana, Hosana. Vamos, levanta tu voz. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya.